Yo titulé esta presentación Datos preliminares de un estudio que intenta estimar el número de inmigrantes judíos de Alemania y Polonia que arribaron al país en los años 1938 y 1939. Me circunscribí a estos años por cuestiones de tiempo, si bien voy a hacer algunas referencias a años anteriores. En ese sentido, comparto de alguna manera el sentimiento de la sensación de Silvia. Ya este trabajo se torna una obsesión. Uno piensa que ya terminó y ya encontró todo y resulta que no es así. Y por eso también quiero darle este carácter a esta presentación que empiezo con un párrafo, la trastienda de la investigación, y que dice lo siguiente, y quiero, porque me parece importante para explicar mi manera de abordar el trabajo. En modo alguno es frecuente entre los científicos sociales compartir con sus lectores la historia de su trabajo de investigación. Cada investigación tiene, sin embargo, una historia detrás. En el curso de la investigación surgen muchas preguntas no anticipadas y se plantean las siguientes alternativas. En el informe final, al redactar el informe final, el autor enfrenta las siguientes alternativas: o bien presentarla como el resultado de una investigación concebida con toda nitidez desde el principio, mismo, en cuyo caso los objetivos de la investigación se escriben a posteriori para ajustarlos al producto real, o bien compartir con los lectores la verdadera historia de sus ideas de investigación. En este caso elegí la segunda. Esto es lo que dice Katharina Weinerman en la introducción al libro que tiene ese título, La trastienda de la investigación. A mí este párrafo me resultó muy alentador, y un poco con ese espíritu yo quiero acá plantear algunos de los problemas que uno tiene cuando se dedica a investigar. Este es un aspecto. Voy a dar algunos ejemplos de situaciones con las que en mi caso se enfrenta un investigador. Por ejemplo, durante el gobierno anterior, en los últimos años del gobierno anterior, se tomó una decisión administrativa que afectó al CEMLA. El CEMLA es el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, que a instancias del gobierno argentino, cuando fue el 5º centenario del descubrimiento de América, otorgó un subsidio para que el CEMLA digitalizara los listados de todos los barcos de inmigrantes que llegaban al país. Y que hizo una tarea realmente enorme, y hasta el día de hoy, obviamente, cada uno de nosotros puede abrir la página y puede consultar si busca un apellido, familiares, etcétera, etcétera. Pero esta decisión a la que yo me refiero, que recibió el CEMLA años atrás, implicó que tenían que sacar de la base de datos las referencias al sexo y a la religión, porque eso contrariaba los principios de habeas data, de defensa de los datos personales. En fin, yo no miro mucha televisión, pero pienso que todos los días en los programas de televisión seguro que no se defienden estos principios de defensa de la intimidad de las personas. Pero en el caso, digamos, de un investigador de la inmigración, esto implica varias dificultades. Por ejemplo, si no está el sexo, uno tiene que cargar, digamos, el sexo, digamos, no siempre resulta certero, digamos, la elección si es varón o mujer. En el caso de la religión, que a un investigador en mi caso le puede interesar, también es importante, porque por un lado
no sabemos, si bien no en todos los barcos aparece, digamos, el dato de la religión, a veces, por lo menos de mi experiencia en otros trabajos, un judío puede aparecer como musulmán, puede aparecer como protestante en los listados del SEMLA. Yo personalmente trabajé bastante, por ejemplo, con el Censo Nacional de 1895, el segundo Censo Nacional. Era la primera vez que se preguntaba por la religión de los habitantes. Y los datos que se conocían, creo, hasta que yo presenté en un congreso en la Universidad Hebrea de Jerusalén mis conclusiones, era una tabla estadística en uno de los 3 volúmenes que realmente recomiendo, nada más que por curiosidad, cómo en 1895 se hicieron gráficos, aparte de todas las estadísticas y todo lo demás, de una población de casi 4 millones de habitantes. Lo concreto es que se preguntó por primera vez el tema de la religión. El encuestador recibió la siguiente consigna: como la mayoría de la población es católica, pregunte por la religión solamente si cree que no es católico. Con lo cual, obviamente, se generaba lo que los americanos llamarían un bias, una distorsión bastante grande. Entonces, desde esa perspectiva, también hojeando, revisando, digamos, listados o inclusive de la propia base de datos del SEMLA, uno encuentra una mala asignación de la religión. Cosa que si uno lo tendría, podría deducir o resolver si es judío o no es judío, porque a esta altura, por lo menos de mi experiencia, prácticamente todos los apellidos pueden ser judíos o no judíos. ¿Sí? Yo, para hacer una experiencia personal, busqué el apellido Rubel y lo encontré en España, lo encontré en Italia, y yo pensé que era de pura cepa ashkenazí. Hasta que hace unos meses me enteré que en un listado publicado en España por una institución judía, Tarbut Sefarad, el apellido Rubel aparece en la nómina de los apellidos sefaradíes que pueden optar a la nacionalidad española. Así que estamos frente a una situación, me parece también desde ese punto de vista interesante. Eso por un lado. Obviamente que esto, mirado desde el investigador, implica que hay que buscar fuentes adicionales. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si uno entrara a una base de datos de una institución llamada Ancestry, sobre todo que tiene muy bien digitalizado todos los embarques del puerto de Hamburgo, que entre paréntesis fue uno de los puertos más importantes del que salieron inmigrantes, no solamente de Alemania, sino de otros países, es probable que pueda completar esta información. Obviamente, esto también va a demandar su tiempo. Ahora, una observación que me persigue un poco, digamos, más que me persigue, me frustra un poco, porque cuando uno se dedica a los estudios sociodemográficos o estadísticos, en última instancia se resumen en cuadros, en gráficos, en números, que no reflejan la personalidad de las personas, de la gente que emigra. Por eso se me ocurrió comenzar esta presentación con esta observación, que los datos que figuran en la base de datos y las tablas estadísticas que podamos construir no reflejan en absoluto los sentimientos de dolor, de bronca, de frustración, de desesperación, de ansiedad, de temor al enfrentar la experiencia del exilio forzado, que es lo que ocurrió en la década del 30. Para pasar un aviso, si me permiten, 2 libros que con mucha solvencia tratan el tema de la inmigración. Uno, el de Jaime Avni, ¿sí? Argentina y las migraciones judías, desde la Inquisición al Holocausto y después, y otro, que ahora el que está acá al lado, la tapa del libro de Leo Senkman, que es su tesis doctoral.
No sé si alcanzan a percibir la fotocopia, digamos, del pasaporte. Si ustedes ven ahí en el pasaporte, van a ver que el nombre tiene dos nombres. El nombre propio y el nombre que obligó el gobierno alemán a llevar a los judíos, si eran varón Israel y si era mujer Sara. En este caso es Israel. Entre paréntesis, en la base de datos que uno va revisando encuentra muchos nombres, sobre todo después del 39, 40, con esta combinación del nombre propio y de Israel como parte de la política. El otro... No, perdón, me tiré. Sí, gracias. El otro tiene otra finalidad de mostrarles a ustedes. Uno es de Alfredo José Schwartz, que escribió "Y a pesar de todo, los judíos de habla alemana en la Argentina". Este es el tipo de libro donde se reflejan experiencias, digamos, opiniones, relatos de toda la experiencia migratoria, de la adaptación al país, etc. Este otro libro, que aparece acá, Los judíos y la Argentina en la Francia ocupada, es de una historiadora, María Oliveira César. Ella vive ahora, es argentina, pero vive ahora en Francia, y lo que ella analizó es el tema, como dice acá, los judíos y la Argentina en Francia ocupada. Es un tema muy interesante. Marcia Ras mañana va a dar una ponencia especial sobre este tema, y es la forma en que el hecho de ser argentino podía significar una ayuda para los cónsules argentinos para defender a gente de su propia nacionalidad. Y lo mismo ocurrió también en la Francia ocupada. Yo, por cuestiones de tiempo, no quise traer más datos, pero como mi corazoncito es argentino, entonces dije, voy a por lo menos recordar un caso dramático de un señor que fue inspector de las escuelas judías en la Argentina, nació en Constantinopla, se dedicó al Jinuj, a la educación judía, muchos años, y finalmente emigró a Francia. Y estando en Francia, obviamente se presentó al consulado, porque él se había nacionalizado junto con la señora, y estaba en conversaciones con el cónsul argentino en Francia, y esta historia es del año 1944, hasta que Argentina decide romper las relaciones con Alemania, y aparece acá mencionado en el libro que Eichmann, como digamos réplica a esta decisión, decide organizar otro convoy para que vayan a Auschwitz, y en ese convoy está esta familia de Yerushalmi que mueren a pesar, digamos, de la intercesión del embajador o del cónsul. Con esto lo que quiero plantear es que, hecha esta salvedad o este descargo de mi parte, voy a entrar en aspectos, digamos, más demográficos, pero con este trasfondo que les pido que nos acordemos, y que ojalá que haya, ahora ya muchos de ellos ya fallecieron, muchas más memorias de todas las experiencias personales que la gente pasó. Tampoco traje un testimonio de un viaje de 2 meses hasta llegar a la Argentina, saliendo de Alemania, llegando a Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Como tengo pocos minutos, por favor, paso. No, va para atrás. Sí, creo que sí. Perdón, si así me ayudas. Este es el decreto, el famoso decreto del 28 de julio de 1938, que si bien está redactado en una forma no tan, digamos, más diplomática, se puede decir, tenía evidentemente estaba destinado a limitar la inmigración, especialmente de judíos o de españoles republicanos. Voy a leer solamente
breves artículos. Por ahí voy a uno solo por el tiempo que tengo. La Dirección de Inmigración podrá, la Dirección de Inmigración podrá, sin previa solicitud de los interesados ante el funcionario consular argentino y de acuerdo con lo especificado en el artículo 2 del presente decreto, autorizar el ingreso de los padres, cónyuges, hijos y nietos de extranjeros radicados en la República con una residencia no menor de 2 años. Al mismo tiempo que dice esto, y esto es muy importante por el tema de la llamada, la década del 30 se caracteriza por un gran número, digamos, de llamadas. Pero lo concreto es que es un decreto muy limitativo. En ese sentido voy a pasar al... que ahora se convirtió un poco, por lo menos es más conocido, no sé si llamarla famosa, comillas, circular 11, ¿no? Y la circular 11, que es de julio 12 de 1938, es en realidad la fundamentación del decreto del año de julio, del 28 de julio. Y está hecha por el ministro de Relaciones Exteriores, Cantilo, y plantea lo siguiente. Se señala así la necesidad de mantener un control riguroso, extremando todos los medios de selección a fin de impedir que las corrientes inmigratorias se dirijan desordenadamente sobre nuestro país y se anticipen al plan definitivo que el gobierno crea del caso establecer contemplando los diversos aspectos del problema, sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas para la selección de los viajeros destinados al país y salvo orden especial de esta Cancillería, los cónsules deberán negar la visación aún a título de turista o pasajero en tránsito a toda persona que fundamente se considera que abandona, escuchen esto porque este tiene mucho color refugiado, que abandona o ha abandonado su país de origen como indeseable o expulsado, cualquiera sea el motivo de su expulsión. Y lo último, estas instrucciones son estrictamente reservadas y por ningún motivo deberán ser invocadas ante el público y ante las autoridades del país donde ejerza sus funciones. Quedan derogadas todas las instrucciones anteriores en cuanto se opongan a la presente. ¿Sí? Como datos que quiero agregar, esta circular 11 se ordenó su destrucción en 1945. Quiere decir que no había, si bien había cónsules o embajadores que hablaban de esta disposición o que inclusive mencionaban el nombre de la circular 11, no había un documento, digamos, en papel. Hasta que se dio una coyuntura, a veces también para la investigación la casualidad a veces ayuda, está relacionada con una investigadora, Beatriz Gurevich, que en ese momento trabajaba en el proyecto de la SEANA, que fue enviada a distintos países de Europa, entre ellos a buscar documentación y entre ellos llegó a Suecia. Y en Suecia el empleado que la ayudaba le decía, mire, hay unas cajas ahí, si usted quiere verlas. Mi señora tiene dificultad para digamos, utilizar las manos, él se las bajó y ahí encontró la circular 11 que la mandaron acá y que fue derogada, digamos, por el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, digamos, en su momento. Hecho esto, tengo 2 minutos por lo menos. Por favor. Tengo que... perdón. Bueno, hecha toda esta presentación, vamos a ir un poco a los números. Este gráfico intenta resumir la inmigración en un periodo de 11 años, entre 1933 y 1943, porque hasta ese momento todavía también llegaban judíos. Lo que me importa destacar de esto es que los dos países, digamos, más relevantes desde el punto de vista de los grupos migratorios que llegaron son Alemania y Polonia, ¿sí?
Y después en porcentajes mucho menores otros países que ustedes lo pueden leer ahí al costado. Seguimos. Este es un gráfico que intenta mostrar cómo fue la evolución de los flujos migratorios y que muestra cómo el año 1938 es un año pico en la llegada de inmigrantes judíos, que va descendiendo obviamente hasta que los últimos años 40, 41, 42, 43 y ahora lo que voy a pasar es que el ingreso de inmigrantes judíos como un desafío para una próxima etapa, por lo que voy a mostrar enseguida. Discrepancias entre los datos suministrados por Avni en la pantalla, tenemos que volver entonces a la pantalla anterior todavía. Acá el profesor Avni detalló distintas fuentes que daban datos sobre la inmigración de este periodo, ¿sí? Y lo que ahora volvemos para adelante y hay, digamos, sí, números distintos, otro más. No, una anterior. A ver, no, está bien, seguí, ya va. Acá, perdón. Sí, estos son, pues sí, ¿lo leo? O la anterior. Según nacionalidad. Sí, distribución de los inmigrantes judíos que emigraron a la Argentina según nacionalidad en los años 1938-39, otra vez mayoritariamente son de Alemania y de Polonia. En el año 38, entre paréntesis, casi no hubo diferencias numéricas entre estos dos países. En el 39 ya desciende un poco el número de inmigrantes polacos. La última, a ver si... Estos son, vamos a pasar rápido, para que vean los distintos puertos de los que salían los inmigrantes, ¿sí? Los de Polonia mismo salieron de Londres, de Liverpool, de otros lugares, en fin. Traté de mostrar eso. Pasamos ahora. Esto es lo mismo para el año 39, de Polonia y de Alemania. Seguimos. Me parece que me salté uno, pero no importa, porque me interesa más esto de voto. Con lo cual que voy a cerrar. De todas maneras, en la tabla de Avni, que yo la comparo con los datos que yo relevé hasta ahora, hay discrepancias entre la información de la Dirección de Inmigración, que dependía del Ministerio de Agricultura en la década del 30, de un investigador que se dedicó mucho a la inmigración judía, Simón Weil, y de los datos propios. Y hay discrepancias. Lo curioso, para lo que a mí me interesaba, que para el año 1938, por ejemplo, alcancé a recabar más datos de los que figuran, digamos, en el informe de la Dirección de Migraciones. Y al mismo tiempo hay otros años en los cuales yo tengo mucha menos información, lo cual obviamente tengo que ir completándola. Esto está tomado de un artículo de Devoto, no lo voy a leer, sencillamente me interesa el título: Las políticas migratorias en la Argentina de entreguerras y sus actores, las actitudes de cónsules y diplomáticos ante los inmigrantes y los refugiados europeos. Este artículo lo que muestra es mucha discrepancia entre distintas instancias gubernamentales. El Ministerio de Agricultura o la Dirección de Migración, el Ministerio de Agricultura, con algún tipo, digamos, de mayor benevolencia, los cónsules, que se pueden dividir entre cónsules que de una u otra manera trataron de ayudar, lo plantea también Devoto, las situaciones de coimas para poder lograr la visa que le permitía llegar a la Argentina. En fin, hay muchas historias alrededor de esto que obviamente todavía merecen ser más estudiadas, pero que el artículo de Devoto, a mi modo de ver, es muy importante porque permite entender que, permítame una digresión,
en la época del gobierno de la Rúa se homenajeó en el Ministerio de Relaciones Exteriores a algunos cónsules que en realidad no habían sido tan positivos para la inmigración, para darse cuenta hasta dónde a veces los errores pueden ocurrir. Finalmente, lo último, creo que me queda una, pero son dos frases, ¿o no? Bueno, acá está lo que... pero acá tienen una idea, digamos, de esa comparación que yo quise hacer con respecto al año 38. Creo que queda una más. Bueno, conclusiones preliminares. Si bien este trabajo necesita ser completado, permite hipotetizar que Argentina fue uno de los países que, a pesar de reglamentaciones y decretos, posibilitó el ingreso, si bien a todas luces insuficiente en relación con la acuciante necesidad de los judíos atrapados en Europa. Podríamos arriesgar la hipótesis que, en relación con los flujos migratorios de años anteriores, Argentina recibió más inmigrantes que Estados Unidos en ese periodo, por ejemplo. Es para una hipótesis, hay que validarla. Habrá que seguir trabajando, nos queda otra. Muchas gracias.